Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica. Y bueno, ya que hemos empezado, pues hemos invitado a un gran amigo mío, Mauricio Olivares, de Chile, editor de contenido de Ediciones Boca de Lobo, cuya directora es una gran amiga mía también, Paloma Ríos. Y por cierto, son editores exclusivos de mi libro El mundo detrás de las cortinas en Chile. Así que vamos a estar dejando aquí en el video las formas de contacto con ellos. Hay que agregar que no solamente tienen mi libro en su catálogo, sino que tienen libros muy selectos. Mauricio, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Samuel. Muy contento, de hecho, de participar en tu canal. Y bueno, estos son tiempos bien interesantes, así que tema no nos va a faltar, créeme. No, y de hecho, me gustaría empezar preguntándote qué está pasando en Chile. Mucha gente se ha confundido debido a la propaganda que hay en televisión, en radio, en todos lados, en internet. Y me gustaría que nos explicaras un poco más desde tu perspectiva, qué está pasando con esta nueva constitución que se está queriendo implantar y que creo que desgraciadamente se va a implantar en Chile, que lo va a dejar alineado con todos los demás países de izquierda, gobernados por personajes de izquierda, ¿no? ¿Qué nos puedes explicar de esto, Mauricio? Bueno, este tema es bastante más complejo en realidad, porque cuando hablamos de la discusión que se sostiene sobre una nueva constitución, no estaríamos tocando, digamos, el problema de fondo. ¿A qué me refiero con esto? Primero que todo, la gente comenzó a tomar conciencia del conflicto social que se estaba gestando con el famoso levantamiento del 18 de octubre del año 2019. ¿Ya? A partir de eso, un país que siempre se caracterizó por su orden institucional se vio enfrentado a un quiebre en su Estado de Derecho, a un quiebre en la confianza a nivel transversal de los distintos órganos de la sociedad y a un proceso de deconstrucción sostenido, digamos, que venía de mucho, mucho tiempo atrás, de las unidades fundamentales de organización, familia, comunidad, trabajo, etcétera, identidad, ¿ya? Ahora, el primer error que se cometió al enfrentar todos estos hechos fue no darse cuenta que no era un fenómeno local, no era algo que estuviese pasando solamente en Chile, sino que era un proceso que afectaba fundamentalmente a todo el hemisferio occidental. En Bolivia vimos protestas, en Colombia, en Estados Unidos, en Perú, en Argentina, en España, en Francia, en Alemania. Chile no fue la excepción. Lo que pasa es que dentro del contexto regional, un país que siempre se destacó por su orden interno, su orden institucional, como lo había señalado, se transformó en el adalid del quiebre. Y eso hizo que resaltara aún más, digamos, las querellas internas que tenía el país. El segundo error fue pretender que esto se trataba de un estallido espontáneo. Es decir, negar el proceso que se vino gestando por más de 30 años para llegar a este punto. Sin caer también en la retórica conspirativa, aunque mucho de eso tiene, hay que entender que los fenómenos por sí solos no son indicadores de nada. Pero cuando somos capaces de concatenar estos fenómenos, a nivel de comprensión, podemos llegar a entender la naturaleza de los procesos. Y los procesos nunca son espontáneos. Por eso cuando acá se le llamaba estallido social, algunos como yo, digamos, nos oponíamos a ese concepto, porque un estallido social habla de un fenómeno espontáneo que surge por presiones de un periodo determinado. Y esto no es así. Esto no es así. Esto es muy, muy, muy anterior. Ya en la década del 90 se estaba gestando de manual lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019. Entonces, la nueva constitución y toda la discusión que se generó a partir de eso, la asamblea constituyente y todo lo que eso conlleva, fue por una especie de corolario, o básicamente un, un elemento distractivo, ¿no? Porque la naturaleza real de este proceso de desarticulación nacional ya se había gestado y ya estaba en gran medida concretado, si se quiere. Entonces, cuando a nivel público se discuten ciertos temas, como por ejemplo la transformación institucional y lo que conlleva a una nueva constitución, si ya llega a la discusión pública es porque está aprobado.
Entonces, no me extrañaría incluso que buena parte de esta supuesta nueva constitución ya estuviera escrita. Y todo el circo que se arma a partir de la famosa asamblea constituyente, los convencionales y todo lo que eso se ha discutido, no es más que una ilusión. De hecho, lo único que viene a reafirmar todo este proceso es la incorporación de lleno de nuestro país al nuevo orden mundial. Y lo digo, digamos, en términos politológicos, no conspirativos, digo, ¿ya? La pérdida de soberanía de los estados nacionales, la desarticulación de la institucionalidad orgánica, básicamente nos lleva a eso. Porque incluso el proceso como tal ya no tiene que ser entendido como un conflicto entre la izquierda y la derecha. Si nosotros vemos particularmente el caso chileno, que es por el que me estás preguntando, te vas a dar cuenta que transversalmente se han involucrado en este proceso de desarticulación nacional. Eso te iba a comentar, Mauricio, que a pesar de lo que nos explicas, que es una visión que por desgracia mucha gente no comprende, ¿no? Porque cuando personas como tú o como yo, o como incluso Adolfo Díaz, con el que estaba platicando hace poco, hablamos desde una perspectiva, mucha gente, como la gente está radicalizada, luego cuando tú hablas de lo nefasto y lo nocivo que puede llegar a ser esta nueva constitución, pues ya te llaman, luego te tiran al lado capitalista, ¿no? Y si hablas de un aspecto positivo, que raro, pero lo podría tener alguna de las cláusulas de esta nueva constitución, pues ya te tiran automáticamente hacia la izquierda. Pero no comprenden que personas como tú, que analiza la cuestión desde una perspectiva mucho más amplia, están por encima de las ideologías, ¿no? Lo que haces tú es un análisis profundo, ¿no? Y a eso iba, a lo que estabas mencionando, a pesar de que de este análisis que haces, mucha gente a mí me dijo en un chat donde estaba participando en un programa de España, que yo hablé en los términos de lo que está sucediendo en Chile, en los términos en los que estás hablando tú, me dijeron que era un ignorante, que porque Chile había votado por la libertad. ¿Qué opinas de esto? Bueno, aquí cuando ocurre el famoso levantamiento social del 18 de octubre, se produce, digamos, una serie de atentados, incendia en Chile. El ejemplo de lo que ocurrió con las estaciones del metro habla de un nivel de organización que no surge de un día para otro y menos tampoco por cuenta de unos pocos estudiantes. A partir de eso se busca un acuerdo forzado entre distintos sectores políticos que servían como pantalla y después quedó en evidencia, de hecho, y se firma un acuerdo en noviembre, si no me equivoco, alrededor del 15 de noviembre. El tema fundamental, cuando alguien me dice que estoy exagerando respecto de la nota como tal, es que jamás hay un acto en libertad, ni mucho menos soberano, si estás obligado a firmar con la pistola en la cabeza. Y eso fue lo que ocurrió acá. Es más, fíjate la contradicción fundamental entre aquellos firmantes que lo que acuerdan es realizar un plebiscito, ya que tenía dos alternativas, el apruebo y el rechazo. El rechazo rechazaba realizar todo un proceso de nueva constitución y favorecía la posibilidad de generar reformas en la ya existente. Y el apruebo se fundamentaba en el hecho de generar todas las instancias para poder acabar con esta constitución a partir de una asamblea constituyente o de una convención constituyente, dependiendo de qué se votara. Primera contradicción fundamental. La propuesta como tal, ya, de plebiscito, no estaba en posibilidad, digamos, legal de ser realizada por el Poder Legislativo. Era un mandato absoluto del Poder Ejecutivo. Y no fue el Poder Ejecutivo el que lo propuso, sino que fue el Legislativo como tal, fundamentalmente la Cámara de Diputados. Eso ya volvía ilegal, ya inconstitucional la existencia del plebiscito. Entonces, la primera contradicción es que incluso aquellos que estaban a favor del rechazo estaban apoyando una instancia, en este caso el plebiscito, que era inconstitucional. Es decir, quiero salvar una constitución vulnerándola. Absurdo. Pasaron por encima y así como hemos visto repetido este modus operandi. Ahora, como mencionas, nada de espontáneo hay en esto, ¿no? Y lo cierto es que, como en toda revolución, siempre se cumple con una característica, ¿no? Cada revolución, Mauricio, tiene plan, elaboración y objetivo. Y esto que ha pasado en Chile es prácticamente una copia
de lo que ha pasado en todas las revoluciones después de la Revolución Francesa, ¿no? Se llega, se hace un desastre total. Lo único que podemos agradecer, yo creo que en la era en la que vivimos, es que no se ha llegado al terror que se llegó en la Revolución Francesa y en la Revolución Bolchevique, donde murió mucha más gente de la que ha muerto en las revoluciones que se han suscitado en los últimos tiempos. Pero algo que mencionabas muy interesante, Mauricio, es cómo la derecha y la izquierda en un momento dado se han mimetizado. Nosotros vemos a la derecha y a la izquierda y no sabemos cuál lado es cuál, Mauricio. Esto, como decías, es una agenda transversal que mete de lleno sin duda, al país más próspero de Sudamérica, de lleno en la Agenda 2030 y la agenda globalista del nuevo orden mundial. Sí, en efecto. A ver, es que hay varios puntos que son interesantes y que debemos mencionar. Primero que todo, yo hice la diferencia, la distinción entre fenómeno y proceso. Cuando yo me refiero, y concuerdo plenamente contigo en que esta revolución ha tenido mucho de las anteriores revoluciones sin llegar a ciertos extremos aún, pero ahí hay una característica puntual, ¿ya? A partir de lo que fue el proceso de fin de la Segunda Guerra Mundial, la desarticulación de los modelos alternativos, etcétera, ahí se ve el surgimiento ya de ciertas corrientes a nivel de lo que se denomina el postmarxismo, en las cuales está el deconstruccionismo, y que tiene varios, digamos, adalides, no solamente Jacques Derrida, sino que también Félix Guattari. Menciono a este último, porque este último, a principios de los años 90, visita Chile para promover su libro El Antiedipo, que en otra oportunidad podemos, si quieres, detallar algunos elementos de ese libro, pero que habla acerca de una nueva fase de lucha cultural. Porque el marxismo anteriormente pensaba en llegar al poder para transformar la cultura, entendiendo la cultura como el medio en el cual tú construías lo que una sociedad determinaba como bueno y verdadero, es decir, su cuerpo de creencias. Pero a partir de Gramsci, y particularmente con los deconstruccionistas, desde el lenguaje se podía transformar la cultura para desde esta nueva cultura, ya cambiando el cuerpo de creencias de las sociedades, conquistar el poder. Ese es el fenómeno que hemos visto. Esto que nosotros denominamos politológicamente revolución molecular disipada, proceso de insurgencia como tal, es un proceso que desde el punto de vista cultural tiene más de 30 años. No es algo que haya surgido con los estudiantes rebelándose contra el metro. O sea, habría que ser muy iluso para creer que la frase con la que comenzó la revuelta de no son 30 pesos, son 30 años, haciendo alusión al periodo, digamos, post-gobierno militar, en el cual con los gobiernos de la concertación y la derecha y el sistema binominal como tal, ya se gobernó, digamos, aplicando un modelo de economía social de mercado, capitalista, con todos los ribetes que tiene, digamos, el neoliberalismo propiamente tal. Pero pretender que eso fue algo espontáneo y que a unos estudiantes se les ocurrió porque no querían pagar el metro, ya que así comenzó toda la revuelta, en términos efectivos, digamos, es absurdo. Si comenzamos a revisar desde la visita de Félix Guattari a nuestro país, comenzamos a darnos cuenta de que incluso los principales partidos de izquierda, como el Partido Comunista, por ejemplo, cambian su estrategia. Las estructuras centrales dan paso a distintos movimientos y colectivos que propenden a la horizontalidad. Estos conceptos los voy a tratar, bueno, me puedes preguntar lo que guste respecto a ello, los voy a tratar de simplificar de la mejor forma posible, pero podría dar para muchos programas más, eso te lo aseguro. Y es básicamente, ya, desarticular los ejes de poder ya existentes. Pero son ejes de poder que se desarticula como verticalidad, pero que permiten tener un control aún mayor por parte de los verdaderos grupos de poder que son los que están detrás de las cortinas, por llamarlo de alguna manera. Y cuando te refieres a Félix Guattari, sin duda vendría siendo un heredero de aquella ideología o aquel modus operandi que perfeccionó Antonio Gramsci. Y para las personas que no están muy familiarizadas con Antonio Gramsci, pues fue el que revolucionó la idea marxista de, como bien mencionabas, querer conquistar el poder para conquistar a las masas. Y sin embargo, él reorientó esta visión de tal forma que buscó primero conquistar a las masas o conquistar todas las esferas de influencia como la educación, los medios de comunicación,
Exacto. para de esa forma controlar a lo que vendría siendo el poder, ¿no? Y lo hemos visto, como dices, habías mencionado primero, ¿no? Que es una ilusión esta revolución o los objetivos de esta revolución. Y como todas las revoluciones, Mauricio, todas las revoluciones son ilusiones todo el tiempo, porque todo el tiempo viven en el futuro, con las ideas del futuro, que en el futuro vamos a ser más libres, que en el futuro vamos a ser más iguales. No hay un eje en el que las cosas estén inmediatamente o que sea un plan ya concretado, sino que en el futuro va a suceder esto. Y cuando mencionas que sería iluso pensar que esto fue un estallido de la nada, pues estaríamos pecando de inocentes, de no ver un modus operandi, por no decir otra palabra, de no ver un modus operandi en la visita de Félix Guattari y el cambio de objetivos de la izquierda y, por qué no decirlo, ¿no?, de la derecha vendida, ¿no?, en Chile y en todos los países, porque ya hay que decirlo, muchas personas dicen, no, la derecha va a salvar a esto, ¿dónde está la derecha?, se preguntan a la gente, y es que la realidad es que a nosotros, a las masas, las han enseñado a ver el mundo de una forma bipolar, desde que triunfa los aliados en la Segunda Guerra Mundial y que se erigen en el mundo estas dos ideologías, el capitalismo y el comunismo, y la gente queda dividida, su mente queda dividida en dos, Mauricio. Ya no piensan en una tercera posición, piensan solamente en izquierda y en derecha, y piensan que Piñera es de derecha cuando él solamente está para el poder, y si el poder se inclina para la izquierda, hacia la izquierda se va a dirigir. Sí, lo que ocurre es que además, bueno, lo que menciona finalmente, el caso de Piñera, parte de la ilusión que se generó en Chile a partir del modelo económico consistía en la perspectiva del crecimiento. ¿Mm? Pero crecimiento no es sinónimo de desarrollo. Crecimiento es un elemento fundamental para el desarrollo, pero no es el desarrollo en sí. Entonces crecimos económicamente en forma que nadie puede desconocer. Pero a nivel, transversalmente hablando, de lo que significaba la construcción social, el costo para nuestra sociedad chilena fue altísimo. El costo social fue altísimo. Entonces, cuando tú quiebras, en este caso a partir del mismo crecimiento económico, los parámetros básicos de identidad de una comunidad del pueblo, el único resultado plausible es que cualquier otra influencia pueda penetrar con mucha facilidad en esta comunidad del pueblo. Resalto nuevamente la figura de Guattari porque en el anti-Edipo, fíjate, mira cómo se fue articulando. Más que pensar en conquistar, por ejemplo, los sindicatos o las estructuras de poder medio, pensaron en cómo conquistar y transformar las unidades base. Por ejemplo, cómo desarticular la familia. Una sociedad con la familia desarticulada es una sociedad que no tiene capacidad de respuesta frente a lo que significa un proceso aculturizador, es decir, una imposición cultural externa. Es así de simple. Entonces, para Guattari, la heterosexualidad y las relaciones familiares heterosexuales eran privativas de libertad porque eran reflejo del capitalismo y por tanto había que atacarlas. De ahí surge la base de este nuevo feminismo, que tiene poco que ver con el de los años 50. De ahí surge todo lo que es la famosa ideología de género, a partir de esas perspectivas, en que se niegan las realidades biológicas y se realizan, digamos, fundamentos a partir de construcciones sociales, que en el tiempo tampoco tienen sustento. Ahora, el punto fundamental es que el concepto mismo de libertad cambia, porque piensa que una sociedad que solamente se aboca al crecimiento económico, pero que no permite la transversalidad del desarrollo, es una sociedad que se fundamenta en el individualismo. ¿Qué se puede esperar de una generación así? Como te digo, ¿no? Y como lo has dicho tú también, pensar que todo esto es espontáneo, pues es propio de la masa, ¿no? De la gente que viene al mundo y piensa que solamente vino a tener placeres mundanos y morir sin dejar algo al mundo, ¿no? Algo positivo, porque por desgracia muchos jóvenes que han caído en estas ideologías en realidad piensan que están dándole algo al mundo, cuando en realidad están sirviendo a los intereses de otras personas, y esto es parte de esa ignorancia inducida, una frase que menciona mucho un amigo de Costa Rica, ¿no? La ignorancia inducida. Y esta gente piensa realmente que le está dando algo al mundo cuando en realidad están repitiendo consignas dirigidas y orquestadas desde los grandes círculos de poder como la propia ONU, Mauricio.
Me haces recordar con todo esto que mencionas de la desarticulación de la familia, los objetivos netos que buscaba, por ejemplo, George Brooks Chisholm, que fue el primer director de la OMS, que hoy estamos sufriendo, todos sabemos. John Rollin Rees, que era el primer director y fundador del Instituto Tavistock, y Harry Stack Sullivan, ¿no? Estos personajes se juntaron después de la Segunda Guerra Mundial e idearon un plan para llevar a cabo la introducción en la mente de las masas del mundo, quitar de la mente de la gente el amor hacia su país y el amor hacia la familia e incluso el respeto a las religiones para introducir artificialmente el amor hacia un gobierno mundial. Y esto no es teoría de la conspiración, hay que ir solamente a la literatura. Yo les invito a las personas que nos van a escuchar que busquen por favor en inglés, que hagan el esfuerzo. Ya no hay pretexto para decir yo no sé inglés, puedes agarrar el texto, copiarlo, pegarlo y te va a dar una traducción, si no exacta, muy cercana. Entonces todos estos planes, como dices Mauricio, no son de ayer, no eran por los 30 pesos que le estaban cobrando a la gente en el metro, era por otra cuestión más profunda. Mira, de hecho, tan cierto es lo que señalas que fue tal el nivel de colusión que incluso lo que ocurrió en Chile, particularmente todo lo que fue la quema del metro y el control, digamos, de los principales accesos a las ciudades más importantes del país, la no intervención de las Fuerzas Armadas, que, dicho sea de paso, tienen un gran excedente de fuerza, sumamente bien equipada, pero carecen de poder. Entonces, fuerza y poder ya no son sinónimos. Eso es lo primero. Y a nivel de lo que significa las instituciones de orden, carecen de autoridad. Entonces, hay una disociación entre fuerza, poder y autoridad tremenda. Y ahí es donde se ve reflejado, digamos, la incapacidad de hacer valer un Estado de Derecho. Ahora, ¿cómo queda de manifiesto, digamos, el nivel de colusión que hubo en este tipo de acción? A finales del año 68, los mismos personajes que, digamos, se destacaron como discípulos de Guattari después, de Félix Guattari, realizan un trabajo de, por llamarlo así, un ensayo, ¿ya? Que le denominaron solamente el apéndice. Y en este trabajo se hace alusión a cómo conquistar una ciudad. Las principales vías de transporte, en este caso lo que más tarde fue el bien conocido Metro de París, y que permitía, digamos, a través de su corte, generar un efecto simbólico, además de un efecto práctico, ya táctico, en la conquista de la ciudad. El prenderle fuego. ¿Por qué no quemar grandes avenidas y generar solamente bloqueo? No. Destruir, digamos, ese símbolo de lo que significaba el progreso material tecnológico. Y fue tan de manual que de la misma forma lo aplicaron en Chile. El cómo organizar las famosas barras bravas. A partir de la visita de Guattari surgen las principales barras bravas en nuestro país, en Chile. Y no fue raro después verlos en la Plaza Italia, Plaza Baquedano, y que acá la quisieron rebautizar como Plaza Dignidad. Imagínate, la deconstrucción de los conceptos. Llega a tal punto que La las mismas Revolución Francesa. claro, las mismas barras que se enfrentaban siempre, en que terminaban entre ellos matándose, acá como grandes hermanos compartiendo en el caos. Y es más, hay un hecho muy simbólico, muy potente, que para nosotros la estatua de Baquedano en la plaza tiene una connotación que no es solamente la de un pasado militarista, como algunos han tratado de ver, sino que es la tumba de lo que nosotros llamamos el soldado desconocido. Entonces, no solamente se violaba un símbolo ya de lo que significaba nuestra historia como tal, sino que también de la identidad nacional. Fíjate que me haces pensar en una cosa, como muchos saben, yo soy mexicano, pero vivo en Bolivia, ¿no? Y aquí se nota mucho ese sentimiento antichileno que se ha instaurado en ciertos sectores, ¿no? No voy a generalizar que todo el mundo odia a los chilenos. De hecho, lo que yo he notado es que en un sector hay mucha admiración por Chile, por la cultura chilena, como por otras culturas también, ¿no? La mexicana, la argentina, etcétera. Como en todas las civilizaciones honestas, se suele dar la admiración por lo positivo de los vecinos. Pero si vamos a esa crítica que hace la izquierda y que hacen este ejército de masas al servicio
supuestamente de la libertad, pero en realidad trabajan para el gran capital. En realidad ellos piensan que trabajan para el comunismo y para la igualdad y vamos a vivir todos corriendo por campos verdes agarrados de la mano junto con las bestias salvajes, ¿no? Vamos a comer arrocito junto con las bestias salvajes, así como en los libros de los testigos de Jehová, ¿no? Pero en realidad no, en realidad están trabajando para los mismos que crearon el capitalismo, porque mucha gente no entiende, Mauricio, que el capitalismo y el comunismo son los dos hijos bastardos del gran capital. Los Sí, dos son hijos del mismo padre. Y esos que critican ese militarismo, ese poder militar que dices que tiene y que está comprobado que tiene las Fuerzas Armadas chilenas, yo me gustaría decirles, la verdad que si ese poder militar no lo tuviera Chile, créeme que hace 2 o 3 años Bolivia ya hubiera reclamado, no solamente en La Haya, sino, no Bolivia, sino Evo Morales no hubiera reclamado en La Haya la salida al mar, hubiera invadido Chile. Pero ¿por qué no lo hace? Y esto es algo que comparten muchas personas aquí en Bolivia, porque está muy bien armado Chile. Y en el momento en que tú pongas un pie ahí, te van a caer encima. Entonces, toda esta cuestión de la izquierda que siempre se ha dedicado a... No, nunca llega la izquierda a construir algo entre los dos ejes, digamos izquierda y derecha, por decir una cosa. Nunca llega con un diálogo de construcción, siempre llega con un diálogo de división. Y eso se ha notado mucho aquí en Bolivia, como en lugar de llegar con un diálogo restablecedor, el Evo Morales, pues no, ha llegado con la cuestión de que ahora el indígena tiene que discriminar al que esté un poquito más blanco que ellos, porque ya hace 500 años los españoles le hicieron, como si nosotros hubiéramos estado hace 500 años allá. claro. Eh, esa siempre es la cuestión de la izquierda, Mauricio. A lo que voy es cómo se ha logrado en Chile dividir a una sociedad que a partir de un tiempo para acá había mostrado el crecimiento más próspero de Sudamérica. Y claro, no vamos a negar, como decía Paloma Ríos, repito, directora de Ediciones Boca de Lobo, que sí había desigualdad, sí es cierto. En todas las sociedades existe esta desigualdad, pero la pregunta es, ¿había tanta desigualdad como para que se suicidara Chile? No. El problema, lo que más, digamos, sostuvo la base del conflicto fue que más allá de la desigualdad había inequidad. Pero no una inequidad que podamos entender como gente muriéndose de hambre y otros hasteándose con toda la comida. No, no, no. Me refiero al hecho de que no se llegó jamás a generar una verdadera integración nacional, salvo cuando jugaba la selección de fútbol, que no tiene mucho contenido, o cuando había que responder a algún vecino poco oficioso que hacía reclamaciones territoriales, y si es que no se experimentaba ese sentido de unidad porque la sociedad vivía, digamos, en el individualismo propio de un mercado, ¿ya? Ahora, nunca eso fue tan grande y tan fuerte como, como una verdadera carencia, ¿ya? O sea, me refiero al hecho de que nunca hubo un problema tan grave como para que la sociedad realmente dijera, sabes que hay que quemarlo todo. No, no fue así. Pero hay una frase que siempre me ha gustado y dice que la verdad es hija del poder. Entonces, ¿por qué esta desconfianza y entender que es un problema que está más allá de los conflictos de la izquierda y la derecha? Porque la desunión del país se siembra desde el poder mismo a nivel nacional. Fue los mismos grupos de poder los que sembraron esa disociación a nivel social. Y fue tan drástico y tan brutal que semanas antes de que se produjera el levantamiento de octubre del 2019, aparecían grandes empresarios, aparecían miembros del gobierno burlándose de la población. De hecho, o sea, es claro que había problemas, pero es más claro todavía que esos problemas en el último periodo fueron exacerbados para generar la sensación de conflicto que es básica para que la gente se haga parte de un conflicto. ¿Entiendes? La virulencia que empezaron a demostrar unos y otros fue impresionante. Y con semanas de antelación. ¿Sí? Es como si todo el mundo se hubiese puesto de acuerdo solo para dispararse en los pies.
acerca de dispararse en los pies. Acabas de hacer una expresión muy, muy descriptiva, ¿no? ¿Qué papel ha jugado toda esta cuestión de, por ejemplo, la desinformación o la información sacada de contexto? Y te voy a mencionar 3 casos. No recuerdo cómo se llama el río este que pasa por Chile, donde cayó un chico que iba corriendo de la policía, se El chocó río con Mapocho, el río Mapocho. sí, que cruza Santiago. Exacto. El chico chocó con un poste y bueno, es cierto que es difícil ver el video, pero cuando lo analizas bien, el chico va corriendo, viendo para atrás, choca con el poste y choca con tal fuerza que, que gira y cae al río. Aunado a esto, el caso reciente del malabarista que supuestamente, y digo supuestamente porque no sabe, lo que sabemos es que eh, recibió una orden del policía y el policía le disparó. Pero el caso yo pienso que, bueno, esos son 2 casos de información tergiversada o sacada de contexto y dirigida expresamente para enardecer a las personas. Pero hay un caso más profundo que me gustaría que me explicara sobre todo a la gente que nos va a escuchar que no es de Chile, porque hay gente que nos escucha desde México, desde España, desde Argentina, desde Perú, etcétera, que es el tema mapuche. ¿Qué papel juega en todo esto el tema mapuche? Que nos expliques primero qué son los mapuche, para la gente que no conoce, y que nos expliques qué tema juega en todo ello. Ya, bueno, lo primero, cuando nosotros hablamos de información o medios de información, entendemos que hay una formación previa. Me explico bien. Si yo entrego antecedentes a través de un medio de comunicación y la población no está formada para decodificar esos antecedentes, lo único que hago es entregarle datos. Cuando la población tiene cierto grado de formación y comprensión, esos antecedentes se transforman en información. Entonces, la manipulación de los datos es posible a este nivel, fundamentalmente porque la población se mantiene ignorante y no posee la formación necesaria para comprender la naturaleza real de esos antecedentes. Ahí surge la manipulación, ¿ya? Y digo manipulación porque es intencional, o sea, si tanto un periodista como un juez o un fiscal emiten una opinión sin contar con todos los antecedentes necesarios, es básicamente porque hay una intencionalidad previa, ¿ya? En el caso mapuche es bastante más complejo, porque no solamente hay una desinformación a nivel general, sino que también hay una manipulación de los antecedentes. Los mapuches como tal no se están levantando en contra del Estado Nacional chileno. Es un pequeño grupo auspiciado desde Inglaterra, digamos, coludido con grupos de similar naturaleza en Argentina y que se han dedicado al narcotráfico, fundamentalmente, vulnerando la legislación y la justicia nacional y utilizando la excusa de un conflicto étnico y social básicamente para el cultivo de marihuana. Si alguien pregunta qué es lo que hay en la famosa comunidad de Temucuicui donde murió Catrillanca, este joven mapuche a manos de carabineros, son cultivos de marihuana. Eso es lo que hay. Y es más, es la no aceptación de una realidad social y étnica chilena. Porque la gran mayoría de los que están, como decimos nosotros acá, revolviendo la olla allá y generando problemas, ni siquiera son totalmente mapuches, sino que también son mestizos, igual que más del 80% de la población chilena. Es decir, el famoso Catrillanca, su nombre completo es Camilo Marcelo Catrillanca Marín. Apellido español. Exactamente. Entonces, es Oye, curioso todo esto. pero ¿cómo es, Mauricio, que el movimiento mapuche Uh-huh. tenga lo que se conoce como en Inglaterra su sede Sí, en Bristol, correcto. Inglaterra, y le denominan The Mapuche Nation? ¿De dónde es nativo esto? Es que el concepto es un concepto socialmente construido, no es un concepto étnico, biológico real. Porque mapuche es la denominación general que se realiza por un conjunto de pueblos a partir de una lengua común y similar, que es el mapudungún. ¿Ya?
pero que abarca una multiplicidad de pueblos. Huilliche, Lafkenche, Picunche, Tehuelche, y que todos, digamos, el sufijo che, que significa gente, ¿ya? Los vuelve comunes dentro de una misma cosmovisión, si se quiere, de una misma base lingüística. Ahora, para los argentinos, por ejemplo, hay una gran diferencia entre los tehuelches y los mapuches, porque los mapuches masacraron a los tehuelches, casi una especie de genocidio, ¿ya? Cuando cruzaban la cordillera de un lado para otro sin respetar las fronteras nacionales, ¿ya? Ese es otro tema, es otra historia. Pero en la actualidad son básicamente mafias de narcotraficantes que están apoyados políticamente desde Inglaterra, que Inglaterra como tal todos sabemos que tiene intereses creados en la Patagonia chileno-argentina, no solamente por el tema de las Islas Malvinas, sino que la proyección continental sobre el territorio antártico. ¿Mm? Perdón que te corte, Mauricio, pero ese tema estaría súper bueno que lo tratáramos, de cómo Inglaterra sigue teniendo... Hace un tiempo yo publiqué un video en Revisionismo y Geopolítica hablando sobre el plan para humillar a España de 1711, ¿no? Ya. Sí. Sé que te suena, ¿no? El Sí. tema. Y cómo Inglaterra en ese documento bosquejó la palestinización, Sí. la balcanización, La balcanización. Sí. la balcanización de los territorios españoles en América. Pero esto sigue vigente todavía. De hecho, quería conectar esto con la cuestión que nos mencionas de que ese territorio se utiliza para sembrar marihuana. Entonces, y si tiene intereses ahí, Inglaterra, bien metidos en esta cuestión del pueblo mapuche, quiere decir que alguna ocasión yo dije que Inglaterra solía ser el más grande narcoestado que había existido. ¿Te acuerdas cuando le hizo la guerra a China por el opio? La guerra del opio, sí. La guerra del opio, exacto. Y recientemente los Estados Unidos le hicieron una guerra a Afganistán y curiosamente cuando barren a los talibanes, pues Afganistán se convierte en el productor más grande del mundo de amapola, del opio, sí, igual que con China, ¿no? Y ahora resulta que también tienen intereses en la marihuana con respecto al pueblo mapuche. Quiere decir que Inglaterra sigue siendo el más grande narcoestado del mundo. Absolutamente. De hecho, es más, y aquí es otra prueba de cómo se cruzan transversalmente los intereses de la izquierda y de la derecha, que como tú bien decías, más allá de las diferencias aparentes, tienen la misma matriz materialista. ¿Ya? Aquí, fíjate que tanto anarquistas como marxistas o neoliberales supracapitalistas tienen como fin la destrucción de los estados nacionales. Y los estados nacionales son la última barrera en contra del nuevo orden mundial como tal. Si nosotros asumimos esa premisa y lo llevamos a lo que está ocurriendo en la Patagonia chileno-argentina, lo llevamos al hecho de que hay un conflicto de intereses, ¿ya?, entre estos estados nacionales y comunidades que están generando nichos de soberanía en conflicto con los estados nacionales, lo que para Chile y Argentina los mapuches estarían denominando el Gualmapu, ¿ya?, que sería como un estado interior y que obviamente cortaría ambos países en sus extremos sur, ¿ya? Si nosotros sabemos que el principal reconocimiento de esas unidades y de esas especies de soberanía, digamos, mapuche, está por parte de Inglaterra, que es uno de los principales interesados en proyectarse sobre la Antártica para todo lo que es esta agenda global. A esto se le puede llamar de muchas formas, se le puede llamar Andinia, se le puede llamar Walmapu, de la forma que tú quieras, pero estás viendo exactamente el mismo fenómeno. Y hablando de los líderes, pues ya dijimos que el movimiento mapuche tiene su sede en Bristol, Inglaterra. ¿Qué me puedes decir de qué o qué tantas raíces nativas tiene este líder mapuche que se llama Facundo Jones Walla? Porque acá Jones es muy británico, ¿no? Sí, absolutamente británico. Sí, pero acá ninguno. Porque a diferencia de lo que está ocurriendo en Argentina, que las comunidades, digamos, se mantienen muy estructuradas y organizadas a nivel general, en Chile es un grupo mucho más reducido, pero que ha alcanzado notoriedad por los niveles de violencia que ha generado. Entonces, los chilenos, los mapuches chilenos en conflicto, la comunidad de Temucuicuy, por ejemplo, y la famosa coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, aún no se integran totalmente a esta estructura
que ya en Argentina tiene pilares mucho más sólidos y que de hecho no necesitan realizar grandes atentados porque la debilidad del Estado Nacional argentino les permite obrar a gusto y paciencia de quien sea, ¿ya? Así que aún acá no se le reconoce a ese personaje, digamos, como uno de los líderes fundamentales. Pero sin embargo, Chile y Argentina ya lo clasifican como terrorista, ¿no? Sí, en ambos casos, por el hecho de que en la zona de Tirúa se vinculó la organización que él sostenía en Argentina con el ingreso de armas por la costa chilena. Mauricio, entrando a un tema un poquito tal vez más geopolítico, Ujú. ¿sabes qué veo? En la cuestión de Inglaterra, yo lo veo que está muy relajado en la cuestión de la ruta comercial que se está abriendo en el Polo Norte, que China quiere conquistar, ¿no? Ya hemos hablado en otros videos sobre esta ruta tan importante Sí, que le ahorrarían casi, no recuerdo si eran de 5 a 13 días lo que le ahorraba el tiempo de entrega a China, pero la cuestión es que es parte del gran proyecto global de One Belt, One Road, de la sí. nueva ruta de la seda. Pero yo veo que Rusia, China, incluso por ahí Estados Unidos, tienen muchos intereses ahí y están chocando bastante. Sin embargo, yo veo a Inglaterra, por decirlo coloquialmente, tirado en la hamaca, ¿no? Bien a gusto, viendo que ellos están peleando. Y creo que la principal razón es porque no le interesa tanto el Polo Norte, sino el Polo Sur. Y sabemos que, como decías, ¿no? Como adelantabas, esta cuestión de las Islas Malvinas no es solamente tener control sobre esas pequeñas islas que no tienen básicamente riqueza natural, pero lo que sí tiene es una posición geoestratégica envidiable que le permite el control de Argentina, de Chile de paso, y sobre todo es la entrada a lo que decías, al Polo Sur. ¿Qué hay ahí que le interesa tanto a Inglaterra como para seguirse metiendo en los asuntos sudamericanos al grado de que no le bastó con desmembrar al Virreinato de la Plata, sino que aún hoy quiere desmembrar incluso a las naciones como Chile y Argentina? ¿Qué hay ahí que le interesa tanto? Bueno, ahí hay hartas cosas en realidad. Es un tema bien, bien profundo porque no solamente encontramos depósitos de recursos naturales en grandes, grandes cantidades. También se habla mucho, y aquí voy a entrar, digamos, a un terreno más especulativo, pero que se discute porque los más afanados en estos temas de carácter especulativo son los grandes geopolitas que se han encargado de desarrollar sus teorías. Además de los recursos y la posición estratégica que significa el control del cono sur, ¿ya? Entendiendo además que Inglaterra siempre va a tener una posición de mayor tranquilidad y cuidado respecto a lo que pasa en el norte, porque todos los intereses del hemisferio norte como tal se transan a través de la Bolsa de Londres. Entonces, no importa si se lo queda China, se lo queda Rusia o se lo queda Estados Unidos, se va a terminar transando en Inglaterra como tal. Es más, pues, si la Reserva Federal es propiedad de Inglaterra, la Reserva Federal norteamericana. Entonces, tienen el tiempo, digamos, para preocuparse del hemisferio sur, porque en el hemisferio sur siempre han buscado otro tipo de cosas, ¿ya? No es, digamos, de extrañar tampoco que la misma Alemania nacionalsocialista, el Tercer Reich, haya desarrollado misiones de exploración sobre esa zona. ¿Mm? Hay muchas opiniones respecto de lo que habrían estado buscando y que no son solamente recursos naturales. Algunos hablan incluso de que sería el último punto, digamos, para ser bien concreto. La Antártica no es un continente más. La Antártica es la puerta, se puede decir, a un nuevo mundo. Y guste o no, o sea factible, digamos, reconocerlo en los ámbitos de carácter más académico, todos los imperios de los últimos periodos que han intentado o han tenido los medios para poder mantener o desarrollar control sobre esa zona, lo han intentado. Entonces, ya sea por los recursos naturales, ya sea por las reservas de agua como tal, ya no solamente los recursos del subsuelo, ya sea por los recursos pesqueros, ya sea porque efectivamente es la puerta a un nuevo mundo. Lo único que nosotros podemos verificar es la constatación del hecho fehaciente de que ellos, contra viento y marea, pretenden tener el control. Yo creo que mucha gente como yo nos quedamos así un poquito choqueados cuando dijiste que era la entrada a un nuevo mundo. Y como no los quiero dejar así con la duda, como me estoy quedando yo, me gustaría que me explicaras
Brevemente, ¿a qué te refieres con eso de una entrada a un nuevo mundo? Bueno, Porque, perdón que te diga esto, porque yo te conozco ya hace un buen tiempo y sé que eres muy científico, ¿no? Y sobre todo sé que eres un gran analista de la cuestión real, internacional, política, de tu región, geopolítica, pero debo confesar que nunca te había escuchado decir esto. Entonces ahorita sí me dejaste un poquito sorprendido, no para mal, pero sí me gustaría que nos ampliaras ese tema un poquito para que no nos dejaras con la duda. me parece, mira, voy a hablar, como dirían algunos, desde mi propia ignorancia, porque como no tengo pruebas fehacientes de ello, pero muchos oficiales ingleses, oficiales norteamericanos particularmente, después de la Segunda Guerra Mundial, así como muchas autoridades del Tercer Reich, hablaban de que en la Antártica, en los polos como tal, pero en este caso haciendo alusión al Polo Sur, se encontraba la entrada a un mundo interior. ¿Mm? Ahí surgieron muchas tesis respecto de la famosa Tierra Hueca y de incluso civilizaciones anteriores a la nuestra que existirían en ese lugar. Y que esta, digamos, sería la entrada. Por eso, a eso yo directamente es lo que me refiero con un nuevo mundo. No tengo pruebas concretas sobre ello, pero si altos oficiales y altos dignatarios de distintos países lo han sostenido y de hecho han organizado expediciones, como High Jump, por ejemplo, de Estados Unidos, o sea, y ahí aplico el sentido común, por el criterio. Una superpotencia no envía una superflota solamente para buscar los últimos submarinos alemanes de la guerra. ¿Ya? Algo más tienen que haber pretendido encontrar en la zona. Y lo mismo Inglaterra. Yo entiendo todo lo que significa la posición estratégica de las Islas Malvinas, así como Trinidad, Ascensión y otras más, y que desde el punto de vista geopolítico marca, digamos, un enlace de rutas, digamos, de control sobre los distintos hemisferios. Pero la perseverancia que Estados Unidos, norteamericanos, digamos, e ingleses tienen sobre la Antártica mm, es más que sospechosa. ¿Ya? Entonces, me hago eco de esa perspectiva que habla de la Antártica no solamente como un continente con grandes recursos naturales, sino que como la puerta de entrada a un nuevo mundo, como dije directamente. Y a estas alturas, incluso desde la perspectiva científica, no teniendo pruebas para confirmarlo, tampoco tengo pruebas para rechazarlo. Por tanto, me mantengo en la curiosidad abierta a cualquier posibilidad. Ya nada me extrañaría. Siempre me he caracterizado y siempre lo digo, no trato de dejar ese tema por fuera porque me dedico al análisis internacional, ¿no? Pero no, debo confesar que me llama mucho la atención también estos temas y algún día a lo mejor nos podemos tomar el tiempo de hablar de eso, Mauricio, si te place. Y bueno, a mucha gente tal vez le pueda parecer que Inglaterra tiene un interés nuevo por sobre esa región, pero en realidad desde hace mucho tiempo que tenían, como mencionas, estas expediciones hacia el Polo Sur, ¿no? Pero bueno, Mauricio, nos quedan poquito menos de 10 minutos y me gustaría tocar este tema antes de despedirnos. Estaba leyendo un artículo que publicaste en la página web de Ediciones Boca de Lobo que se llama La corrupción de un individuo. Y me llamó mucho la atención el enfoque que le das a este escrito muy breve pero muy conciso y en el cual se demuestra lo que mencionamos al principio, ¿no? De cómo tu forma de ver las cosas, la cual comparto, está por encima de cualquier ideología, de izquierda o derecha, capitalismo o comunismo, sino que tú vas a un sentido más profundo de la cuestión. De hecho, criticas al mismo tiempo al capitalismo demoliberal como a la supuesta izquierda que busca los antivalores, ¿no? Del capitalismo. Pero me gustaría que nos dieras una breve descripción de lo que mencionaste en este artículo, por favor. Sí, bueno, en realidad ese artículo es parte de una serie de trabajos que tienen muchos años, desde el año 2012 en adelante. Lo que yo enfoco, lo que trato de expresar brevemente, no solamente a través de ese artículo, que como te digo es una pequeña parte, es el hecho de que para que una sociedad se corrompa, su cuerpo de creencias tiene que cambiar.
pero esa corrupción a nivel social parte por la corrupción de un individuo. ¿Qué es lo que pierde este individuo? Su sentido de pertenencia, su arraigo. ¿Qué es lo que han logrado los distintos modelos materialistas, ya sea el demoliberal o el marxista? Destruir esos procesos de identidad, de construcción de identidad. El mismo concepto de nación que todo el mundo utiliza, pero que a fin de cuentas pocos logran proyectar. La nación no es solamente la pertenencia a un lugar, sino que la capacidad de proyectar esa pertenencia como una unidad de destino común. Cuando tú les quitas eso a un individuo, cuando se lo quitas o cuando se lo ensucias a una comunidad, todos los valores, todos los elementos que nos permiten ser parte de una comunidad del pueblo se vulneran y se terminan destruyendo. Entonces, este conflicto cultural que ha llevado a la destrucción de esos valores es un conflicto que no comenzó el día de ayer. Es un conflicto que lleva muchos años, muchas décadas, desarticulando y deconstruyendo al individuo como tal. Un individuo sin un concepto de origen es corruptible absolutamente, pero por sobre todo es manejable. Entonces, tiempo atrás conversábamos con profesores de la Universidad de Chile de antropología respecto al sentido de lo que es ser corrupto. La corrupción como tal es el aprovechamiento indebido de ciertas posibilidades que estando dadas, digamos, por un tema ético, las personas que tienen, digamos, una escala de valores más alto no toman. Ahora, eso tiene casi una raíz biológica, porque se supone que entre los primeros homínidos, el oportunismo les permitía diferenciarse y sobrevivir respecto de aquellos que eran especializados. Pero a nivel social, como se estructuran, digamos, nuestras comunidades en el presente, ya ese mismo oportunismo atenta contra la estructura interna de esta comunidad y contra la posibilidad de preservarse como comunidad. Entonces, la corrupción del individuo pasa por pretender que frente a un conflicto es el individuo el que logra salvarse. Y esa es la peor de las ilusiones a nivel social. Y por desgracia es lo que impera, ¿no? Y hay que decirlo claramente, la izquierda, el comunismo o socialismo, progresismo, como le quieran llamar, porque se viste siempre de seda, pero se queda comunismo como siempre, ¿no? En México hay un dicho que dice, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Y Acá también. me gusta mucho una frase que pones en tu escrito, Mauricio, porque yo creo que vamos a tener, te voy a comprometer de una vez a una nueva charla, ya hablando sobre este plan de la deconstrucción del ser humano para implantar abiertamente lo que es un gobierno mundial, ¿no? Yo sé que muchos se van a desgarrar las vestiduras y van a decir, teoría de la conspiración y todo esto, es gente que le pasa por encima el camión y no se da cuenta, ¿verdad? Pero claro, así son las cosas, ¿no? Y quiero terminar con una frase que escribes aquí en tu magnífico artículo que dice, no debemos permitir que la semilla de la inseguridad y la desunión que arteramente fecunda a los enemigos de nuestra nación nos lleve a traicionar quiénes somos. Eso me encantó, Mauricio. Yo creo que se aplica no solamente a Chile, sino a todos los países que estamos en esta batalla contra el globalismo, porque la Segunda Guerra Mundial, Mauricio, no se acabó, solamente cambió de frente. Estamos en el frente mental ahora. Exactamente. Muy agradecido. No, Mauricio, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Ya teníamos pendiente hace mucho tiempo la charla esta. Qué bueno que se dio y la verdad que siempre es un placer platicar contigo. Te quiero agradecer a ti. Quiero agradecer también a Paloma Ríos por concertar la charla de Ediciones Boca de Lobo. No olviden que tiene un catálogo muy interesante. Voy a hacer lo posible por poner acá el link al catálogo de Ediciones Boca de Lobo. Y bueno, Mauricio, me resta solamente agradecerte por tu tiempo. Un gusto, muy agradecido. Bueno, hartos temas se tocaron, hartos temas podemos tocar, incluido lo de la tierra hueca. Pero me parece muy interesante y sobre todo necesario que se toquen este tipo de temas. ¿Mm? Bueno, pues entonces nos despedimos, Mauricio. Estamos pendientes para la próxima. Perfecto. Muchos saludos.